Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una edición más de A Tu Salud. Hoy justamente eso es lo que queríamos evitar. Hoy un día especial, un programa especial, lunes 11 de noviembre. Como ven acá, tenemos nuestros lazos azules, estamos en el mes de noviembre azul. Ven el jopo también un poco despeinado, es porque hay mucho viento afuera. No se preocupen, está todo bajo control. Hoy tenemos un programa especial por el Día Mundial de la Diabetes, así es que estén atentos todos los que tengan familiares, conocidos, pacientes con diabetes o incluso los pacientes con diabetes mismo, porque hoy es un programa dedicado a todos ustedes. Por supuesto, esto es A Tu Salud, ya un programa conocido en el cual te vamos a estar acompañando semana tras semana hacia el camino de una vida con más salud y bienestar. Por supuesto, no estoy solo, estoy con mis compañeros. Vamos a saludar primero al doctor Andrés Jiménez. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches, Federico. Buenas noches a toda nuestra teleaudiencia que, como siempre digo, nos sigue cada semana. Casi dije cada jueves. Hoy edición especial, señoras y señores, estamos en vivo, 11 de noviembre del año 2024. Esto es La Unión TV. Nos pueden seguir siempre por las redes sociales. También nos pueden seguir en vivo por www.uniontv.com.py. También por los canales de Tigo, canal 23 y 17, Personal Flow. Entonces, esto es, señora, A Tu Salud. Esto es un programa ameno donde tenemos entrevistas. Hoy tenemos un programa más que especial, y no porque seamos diabetólogos. Federico, ¿puedes presentar esa parte del tema central de hoy? Sí, Andrés, pero antes de presentarles el tema central, les tengo que presentar también al binomio de oro que siempre nos acompaña. Entonces pasamos a saludar a los doctores Juan Barbosa y Emilio Arriola. ¿Cómo estamos los chicos? Muy buenas noches para toda nuestra teleaudiencia. Gracias, Federico, Andrés, Emilio. Agradecemos la preferencia de siempre. Hoy en un día especial, edición lunes, una edición justamente como estaba comentando el doctor Andrés de la Semana de la Diabetes, pero no tenemos solamente eso, Emilio. En este programa vamos a comentarle a las personas sobre todos los temas para poder cuidar su salud y bienestar. Asimismo, muy buenas noches a la teleaudiencia. Estos dos muchachos están bastante emocionados, se aceleran todos. Bueno, son los dos especialistas diabetólogos que tenemos. Entonces hoy es su día muy especial para estos dos chicos que nos van a orientar sobre la diabetes. Vamos a medir sus niveles de azúcar en breve. Exactamente, vamos a estar controlando. Hoy un programa bastante dulce, una semana bastante dulce, así es que estén atentos. Les recordamos que pueden seguirnos en Instagram, @tusalud.paraguay, y por supuesto sus opiniones, sus preguntas, sus saludos y todas las sugerencias que nos quieran enviar son muy importantes para nosotros. Lo pueden hacer al 0973-410-410. Hoy programa especial dedicado netamente a la diabetes, pero vamos a hacer un poco diferente la temática, así es que estén atentos. Y ya vamos a empezar con el calendario en salud. Entonces vamos a empezar con el doctor Andrés. ¿Qué tenemos en nuestro calendario de salud? Bueno, tenemos el Día Mundial de la Diabetes, pero antes quisiera agradecer a nuestros auspiciantes que hacen posible que cada semana estemos acá con toda la logística y todo lo que es. Saludo primeramente a todo el equipo que forma parte de este programa. Hay mucha gente detrás, y queremos agradecer entonces al Sanatorio San José y a la Clínica y Consultorio Metabólico de Diabetes y Obesidad, donde somos parte del doctor Federico y yo. Federico, ¿qué más tenemos? Bien, como les decía, tenemos un programa especial dedicado a la diabetes y vamos a empezar tirándoles algunos datos muy importantes sobre esta condición para todos aquellos que la padecen y nos están viendo, o hoy en día quién no tiene un familiar o conocido con diabetes. Entonces hoy el programa está dedicado a la diabetes y ya vamos a empezar con algunos datos, algunos números con relación a esta enfermedad. Contigo, Andrés. Bueno, recordar que la diabetes es una enfermedad bastante prevalente, no solo en nuestro país, sino que también en la región y principal en el mundo. Es una enfermedad que abarca todos los continentes. Estamos viendo datos de la segunda encuesta nacional que lanzó el Ministerio de Salud Pública en el año 2023, que fue la última. La primera fue en el año 2011, la segunda en el 2023.
Estamos viendo entonces factores de riesgo como consumo de tabaco. Así que observen, el 5,4% de las mujeres hoy por hoy consumen. Vemos también de que la diabetes es una enfermedad prevalente. El 10,6% de la población paraguaya adulta hoy por hoy padece de diabetes. Bueno, pero ¿qué es esta enfermedad y por qué estamos viendo en pantalla consumo de tabaco, alcohol, consumo de frutas y verduras, falta de actividad física, sedentarismo? Porque son factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Para vos que nos estás escuchando, ¿qué es la diabetes entonces? Primero, que es una enfermedad del espectro metabólico. ¿Qué quiere decir esto? Que afecta al metabolismo, y esto hace que la persona que la padece empiece a subir la glucosa en sangre. Y esta glucosa es lo que empieza a dañar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como médicos? El objetivo es tratar de bajar el azúcar para evitar las complicaciones. Un factor de riesgo importante es la obesidad. Estamos hablando de que el segundo censo nacional del Ministerio de Salud Pública lanzó de que aproximadamente cerca del 70% de la población paraguaya padece de obesidad. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 10 paraguayos, aproximadamente 7 tienen exceso de peso, entre ellos sobrepeso y obesidad. Esto es mucho, esto es demasiado, y recordamos, y sí, como siempre digo en consultorio, en los programas, de que la obesidad se considera la madre de más de 280 enfermedades que aquejan al organismo. Entonces, estamos viendo realmente la prevalencia, esto es preocupante. La diabetes no solamente afecta al cuerpo como un todo, sino que realmente afecta a cada cuerpo y a cada organismo. Es por eso que hoy vamos a dedicar, como bien presentaba Federico, algo muy específico y muy frecuente también para las personas que padecen de diabetes. Federico, ¿qué más podemos decir al respecto en este programa dedicado a la diabetes? Bien, por supuesto, vamos a sacarle el jugo a cada uno de nuestros panelistas, y por supuesto le tenemos a un cirujano, y lo que más nos interesa, lo que quizás ustedes en la casa, doña, quieren saber, es que ¿qué ocurre con el paciente que tiene diabetes cuando se tiene que operar? Y recordar que existen dos tipos de cirugía: las cirugías que se programan, es decir, cuando te vas a consultar te dicen que te tenés que operar y te dan la fecha en la que te tenés que operar, y las cirugías de urgencia, que son las que no tienen hora ni fecha, se presentan y se tienen que realizar. Pero ¿quién mejor para hacernos un comentario y aclararnos todas nuestras dudas sobre las cirugías programadas y las cirugías de urgencias que el doctor Juan Barbosa? Gracias, Federico. Bueno, semana importante, semana de la diabetes. Quiero compartirles un poco de mi experiencia en relación a la cirugía y los pacientes con diabetes. Es un grupo de pacientes especiales, un grupo de pacientes que tenemos que tener cuidados fundamentalmente para llegar a la cirugía en las mejores condiciones. Emilio, cuando conversábamos antes de cámara entre los tipos de cirugía que teníamos y las complicaciones que podíamos llegar a ocurrir, estábamos hablando de lo importante que es la preparación de los pacientes con diabetes. No solamente la preparación de los pacientes con diabetes, sino también hacer los controles para saber si el paciente en realidad es diabético o no. Porque muchos de nuestros pacientes llegan a la consulta tratando de operarse y no saben que justamente o son diabéticos o tienen alterados los niveles de azúcares, ¿sí? Cuando mencionaba el doctor Federico sobre cirugías programadas o cirugías de urgencias, en las cirugías programadas tenemos tiempo para preparar tanto el cirujano como el equipo médico todos los controles necesarios para el paciente. Recordemos que dentro de esos controles vamos a ver no solamente la parte metabólica, vamos a ver también la parte cardiovascular, pero sin duda alguna el tema que nos trae hoy son los niveles de azúcares. ¿Por qué es tan importante controlarlo antes de la cirugía o qué complicaciones podría llevar eso si no los controlamos? Los niveles altos de azúcares en una cirugía electiva pueden tener problemas. Primero, en aumentar la probabilidad de infecciones, tanto antes como después de la cirugía, reducir el proceso de cicatrización y
llevar también a complicaciones postoperatorias que pueden ser alejadas, entiéndase, tiempo después de la cirugía. Una de las molestias que llega a pasar con nuestro paciente es: doctor, me cancelaste mi cirugía porque mis valores de azúcar vinieron muy altos. Y esto realmente en muchos casos termina siendo cierto. Terminamos cancelando cirugías por los niveles de azúcares muy altos, pero no es una mezquindad, es por la seguridad de nuestros pacientes. Si no logramos un buen control en nuestros pacientes, esto puede llegar a ser realmente bastante complicado en el manejo. Toda la logística que implica una cirugía, como pedir permisos en el trabajo, ver con quién le vamos a cuidar a los chicos. Yo sé que el paciente a veces termina incluso enojado con nosotros porque cancelamos la cirugía, pero es por el bienestar de ellos. Ahora, en la otra situación es cirugías de urgencias. Cuando no tenemos tiempo para preparar al paciente, tenemos un paciente que tenga una urgencia, una apendicitis aguda, una fractura, algo que no nos da tiempo para esperar, ahí es fundamental tener el equipo necesario, multidisciplinario, los diabetólogos, endocrinólogos, para que puedan hacer los ajustes necesarios durante la cirugía y después de la cirugía. Muchas veces esos ajustes no son los óptimos, no son los que necesitamos, pero se hace el mayor esfuerzo para que esta cirugía de urgencia pueda llevarse a cabo y el desenlace de la cirugía sea el mejor posible. Recuerdo un caso que tuvimos hace un tiempo con el doctor Andrés. Consulta con nosotros, la paciente tenía una herida que no cicatrizaba. No era una paciente que nosotros conocíamos que era diabética. Le pido los controles, yo me encuentro con que tenía niveles de azúcar muy altos. Consulta con el doctor, él hace todas las correcciones y después de eso, gracias a Dios, un tiempo después de controlar los niveles de azúcares, pudimos curar esa herida y la paciente ahora está más que contenta. Estamos contigo, Federico. Muchas gracias, Juan. Importante el tema de la cirugía, porque a veces quedamos como los malos porque le suspendemos a la cirugía a los pacientes, pero es más que nada por el bien de todos ustedes. Brevemente le pregunto al doctor Andrés, ¿cómo nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes? Entonces, para la gente, porque ya están enviando sus preguntas y me parece que es muy importante para seguir con un temazo del que nos va a hablar el doctor Emilio en breve. Bueno, recordando, estamos hablando de la diabetes, Juan habló de la cirugía, pero la gente se pregunta en casa, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Qué significa diagnóstico? ¿Cómo detectamos a la diabetes? Es simplemente respetar 8 horas de ayuno y hacernos un análisis laboratorial. Es extracción de sangre, se quita la sangre y ahí se puede cuantificar, se sabe los niveles de azúcar. Respetando 8 horas de ayuno igual o mayor a 126, ya probablemente hacemos el diagnóstico de diabetes. Hay otros criterios que utilizamos también, pero simplemente les invitamos a la gente que consulte con el médico, se haga los análisis respectivos, que es muy fácil y por sobre todo barato. Igual o mayor a 126, ya hacemos el diagnóstico de diabetes. Bien, muchas gracias, Andrés. Y también es muy importante mencionarles que existe una diabetes que se diagnostica por primera vez durante el embarazo. Justamente se llama diabetes gestacional por este motivo y existen complicaciones asociadas a esta condición durante el embarazo, como los bebés que nacen más gorditos de lo habitual. Aquellos que nacen con 4 kilos o más nos indican que sus madres probablemente tuvieron diabetes gestacional y mal control metabólico. Pero ¿qué pasa con ese bebé una vez que nace? De eso te va a hablar el doctor Emilio Arriola. Muchas gracias, Fede. Exactamente, vamos a hablar sobre eso, pero antes, así como ustedes están de fiesta con la diabetes, del lado de pediatría, nosotros estamos entrando en la semana del prematuro, ¿sí? En esta semana del prematuro vamos a acordarnos de estos pequeños guerreros, que son los que nacen antes de tiempo. Para ello, en el próximo programa vamos a traer una neonatóloga. La neonatóloga es la encargada de cuidar a los bebés recién nacidos. Es importante hacer conciencia a los que nos están escuchando o viendo que los controles prenatales, o sea, los controles durante el embarazo, son importantes para evitar justamente esto. Ahora, vamos a ir justamente a lo que mencionaste, Fede, que son los bebés, como decimos, los gorditos. Las madres diabéticas, o sea, las madres que padecen diabetes gestacional o diabetes en sí, tienden a nacer sus bebés un poquito más grandes o más gordos. Técnicamente los llamamos bebés macrosómicos. Son aquellos
que pesan más allá de los 4 kilos. Para entender un poco el peso normal de un bebé que recién nace va entre 2,5 kilos a 4 kilos. Cuando pasa más allá de los 4 kilos, hablamos de un bebé gordo y grande. Si bien a la vista del papá, de la mamá, de la abuela, de todos, es un bebé grande, fuerte, ahí como vemos en pantalla, ya cachetón, hermoso. Sin embargo, le decimos gigantes con pie de barro. ¿Por qué decimos esto? Justamente porque la diabetes trae sus consecuencias. ¿Qué le hace la diabetes gestacional a la mamá? La mamá, al tener la diabetes gestacional, sabemos que la diabetes es mucho azúcar en la sangre. Ese azúcar, ahí vean la comparación, un bebé gordito con un bebé normal. La diferencia que hay en la imagen nada más. Una mamá entonces cuando tiene diabetes tiene mucho azúcar en la sangre. Ese azúcar le pasa al bebé por la placenta. El bebé comienza a absorber toda el azúcar de la madre y por ende comienza a ser cada vez más grande y más gordito. ¿Cómo ese bebé absorbió ese azúcar? Comenzó a estimular su páncreas, la famosa insulina. Libera insulina y se vuelve cada vez más grande. Cuando el bebé nace, va a seguir liberando mucha insulina. Y si sigue liberando mucha insulina, el bebé va a tender a hacer lo que llamamos azúcar baja, que técnicamente le decimos hipoglicemia. Por ende, un bebé que nace gordito, más allá de los 4 kilos, por más que parezca fuerte, requiere un control un poco más minucioso. ¿Qué quiere decir eso? En el hospital le hacemos un control más seguido de el azúcar. O sea, los padres, si tienen un bebé gordito de mayor de 4 kilos, no se asusten si cada rato la enfermera, cada 4 o 6 horas le está controlando el azúcar, le está controlando la glicemia, porque justamente es parte del protocolo de estos niños grandes. El hecho de que ellos no regulen su azúcar hace que tiendan a bajarla. ¿Y cómo la mamá o el papá detecta que su hijo está entrando en ese estado que le llamamos hipoglicemia o azúcar baja? Primero, el azúcar es el alimento fundamental del cerebro. El cerebro quiere azúcar. Y se puede manifestar de dos maneras. Uno, o el bebé está muy enojado, muy irritable. O dos, el bebé está muy dormidito. Esos son los signos que pueden hacer sospechar a un cuidador o a los padres de que el niño está con baja azúcar. De todos modos, cuando nosotros vamos a ir al consultorio con el pediatra, va a seguir teniendo los controles de cualquier niño. Ese niño puede ser de todos modos un niño normal y sano, pero en algunas ocasiones va a tener que tener lactancia materna, que eso no suspendemos, y siempre eventualmente, cuando es muy necesario, algún suplemento. Muchas gracias, Emilio. Y no sé si tenemos algún mensaje para los padres de que en vez de preocuparse, se ocupen de estos bebés una vez que nacen con esas características que mencionaste. Exactamente, la idea de acá es aprender a ocuparnos como padres. Recuerden que estos niños tienen justamente derechos y nosotros los padres o cuidadores tenemos obligaciones hacia ellos, y parte de esto es el buen cuidado y el buen seguimiento. Eso es tanto antes y después del embarazo. Justamente lo que tu salud quiere es que recuerdes que tenemos que hacer los seguimientos en todo momento. Muchas gracias, Emilio. Como vieron, la diabetes les puede afectar absolutamente a todos y esa es la esencia de este programa, enfocarnos en cada uno de los posibles afectados de las afectaciones para que tengan en cuenta y tomen los cuidados necesarios. Este programa es presentado por... Ya estamos con nuestros auspiciantes que hacen posible este programa, así es que ya saben, son el Centro Médico San José y el Consultorio de Obesidad y Diabetes, justamente ahí estamos. En el Centro Médico San José, tu salud es nuestra prioridad. Al servicio de la comunidad, ofrecemos atención médica integral en consultas ambulatorias, internaciones y cirugía, desde la primera consulta hasta los cuidados más avanzados en nuestro quirófano de última tecnología. Te brindamos un equipo de especialistas dedicados a tu bienestar. Aquí encontrarás la atención personalizada que mereces, con el compromiso y la excelencia que necesitas para cuidar de tu salud y la de tu familia. Contactos al 0985 68 88 87 en la Ciudad de Limpio.
Sabemos que vivir con diabetes o enfrentar el reto del sobrepeso no es fácil, pero no tenés que hacerlo solo. El doctor Federico Fariña y el doctor Andrés Jiménez te ofrecen un enfoque personalizado para el control de la diabetes, el manejo del peso, alteraciones del metabolismo, combinando nutrición, actividad física y los últimos avances médicos, porque tu salud metabólica es clave para una vida plena y activa. Te ayudamos a recuperar el control de tu bienestar. Consultorio metabólico de diabetes y obesidad. Tu salud, nuestra misión. Teléfonos 0973 162 162. Muy bien, estamos de vuelta. Esto es A Tu Salud, señoras y señores. Esto es en vivo. Estamos en vivo por www.uniontv.com.py. Nos pueden seguir en las redes sociales en atusalud.paraguay en Instagram. También nos pueden seguir a cada uno de nosotros como @andresjimenez.diabetes, @aldocfede, @emiliarreola IDR _Juan Barbosa. Bueno, pasamos al bloque del tema central, del eje central que hace este programa. Pasamos al momento del diálogo, y conversación. El doctor Federico está en compañía de una doctora, ella tiene una vasta experiencia y estaremos hablando acerca de la diabetes y la salud bucal. Un círculo que va mucho más allá de la sonrisa. Entonces pasamos al bloque, doctor Federico. Muchas gracias, Andrés. Y así como decías, la diabetes y la salud bucal están de la mano al parecer. Eso vamos a descubrirlo en los próximos minutos. Y si ustedes recuerdan los programas anteriores, prácticamente estuvimos desmitificando ciertas cosas, estuvimos derribando mitos, pero hoy vamos a hablar de un tema que probablemente ni siquiera es un mito porque no se conoce tanto. Entonces de ahí la importancia de este tema que sale un poco de lo convencional, pero sigue siendo demasiado importante, así es que estén muy atentos. Y por supuesto paso a presentar a nuestra invitada. Ella es la doctora Claudia Villalba y nos va a estar acompañando para hablar de la salud bucal y la diabetes, un círculo que afecta mucho más que la sonrisa. Bienvenida, doctora Claudia, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias antes que nada por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar hoy acá porque realmente, así como estuvimos hablando antes, la diabetes es una enfermedad que afecta a muchísimos paraguayos y va muy relacionado con lo que es la salud oral, la salud periodontal. Entonces estoy muy contenta de poder explicarle a los pacientes un poquitito acerca de algunas realidades con respecto a esta patología. Bueno, los que estamos contentos somos nosotros con tu presencia, y para los que nos están viendo les comento un poquitito sobre la experiencia de la doctora. Ella es doctora en odontología, especialista en periodoncia e implantes dentales y máster en periodoncia estética, o sea que tiene un vasto conocimiento para hablarnos del tema. Y aunque parezca modelo, no lo es. Ella es doctora en odontología, es decir, nos está honrando también, no solo con su presencia, sino también nos deleita con su belleza. Pero les decía que es especialista en periodoncia y la primera pregunta viene de ese término. ¿Qué es la periodoncia y cuál es su rol en el cuidado de la salud bucal? Bueno, más que nada la periodoncia es una especialidad de la odontología. Así como acabas de decir, muchas veces no es la más popular, ¿verdad? Muchas veces en el consultorio me preguntan, ¿qué es periodoncia, doctora? Bueno, la periodoncia es la rama de la odontología que se encarga más que nada del cuidado de todos los tejidos que soportan al diente. Entonces tenemos los dientes, tenemos los ligamentos, la encía y el hueso donde está sumergido, por decirlo de alguna forma, el diente, ¿verdad? Entonces, mi especialidad se encarga de lo que es el cuidado del cimiento de la boca. Muy bien, entonces en la boca no solamente tenemos la lengua y los dientes, tenemos un montón de tejidos que los están sosteniendo y que son sumamente importantes. Me gustó esa importancia que le diste. Y ya adentrándonos en el tema, me gustaría que nos cuentes a nosotros y a las personas que nos están viendo desde sus casas cuáles son las enfermedades periodontales o de las encías más comunes y cómo podríamos darnos cuenta de ellas. Bueno, es muy importante eso porque básicamente escucho mucho a diario que los pacientes vienen y dicen, tengo un sangrado en
en la encía, por ejemplo, y se torna un poquitito como algo común, como algo habitual, ¿verdad? Bueno, tenemos que primero que nada decir que ese sangrado no es normal, no es habitual, no está bien tenerlo. Entre las principales o las más comunes patologías que tenemos o enfermedades que tenemos en la boca, tenemos a la gingivitis y a la periodontitis. Y la diferencia entre ellas sería que la gingivitis sería el inicio temprano de una enfermedad gingival o de la encía, que se caracteriza más que nada por un sangrado, cuando tenemos, por ejemplo, las encías rojas, hinchadas, como dije antes, hay un sangrado que puede ser espontáneo y va acompañado de otros signos como por ejemplo el mal aliento, la halitosis, ¿verdad? Le decimos al mal aliento que muchas veces va muy íntimamente relacionado con la gingivitis. Una vez que esa gingivitis avanza en tiempo, se cronifica, avanza durante meses o años, pueden comenzar a perder los tejidos de sostén que le están sujetando a esos dientes dentro del hueso maxilar. Y es ahí donde nos encontramos ante una periodontitis. Que quiero comentarles que la periodontitis está entre la sexta causa o la sexta patología que puede presentar a la par un paciente con diabetes. Entonces estamos hablando de una enfermedad que es una realidad en el paciente diabético, ¿verdad? Asimismo, y mencionábamos al principio que la diabetes puede afectar a todos los órganos, pero los más conocidos, de los que más se hablan, son los ojos, los riñones, los nervios, las extremidades, el corazón, pero afecta a todos los tejidos. Entonces probablemente se preguntarán por qué hablamos de las encías, porque justamente hay una estrecha relación, un estrecho vínculo entre la diabetes y todos los tejidos, y la encía no se queda por fuera de esta relación. Entonces, mi pregunta siguiente es, ¿cómo afecta la diabetes al estado de salud de la boca y por qué es importante prestar atención? Antes que nada es importantísimo prestar atención porque muchos pacientes no saben que tienen diabetes y una de las primeras manifestaciones que puede tener de la enfermedad en sí es un signo o un síntoma bucal, por decirlo, un sangrado de encías o una inflamación gingival. Entonces por eso es muy importante prestar atención a esos pequeños signos que parecen pequeños, ¿verdad? Y tiene una estrecha relación con la enfermedad porque ahora mismo sabemos que la enfermedad periodontal, que es la enfermedad de las encías, y la diabetes es bidireccional. ¿Qué significa eso? Un paciente que está diabéticamente descompensado, por ejemplo, que no tiene los cuidados necesarios para mantener su azúcar en línea, hace que la enfermedad periodontal o gingival también sea más severa. Y la enfermedad gingival severa también hace que el paciente descontrole o no mantenga al límite su azúcar. Entonces, ambos suben o ambos bajan, ¿verdad? Por eso es tan importante actualmente hacer el diagnóstico del paciente, comentar al paciente diabético, porque muchos de ellos también de repente no saben, ¿verdad?, que tienen que acudir a una consulta odontológica porque justamente al no mantener su salud periodontal en forma, están generando que su diabetes también pueda también subir, pueda estar más exacerbada, ¿verdad? Excelente, doctora. Y entonces podemos asumir o decirle a la gente que está en sus casas que la diabetes aumenta nuestro riesgo de desarrollar enfermedades que afectan a las encías. Pero ¿a qué se debería el desarrollo de esta enfermedad en los pacientes que padecen de diabetes? Sí, como dije antes, está directamente relacionado, es bidireccional. Entonces, ¿qué pasa? Como el paciente diabético no puede mantener, digamos, la inflamación de su cuerpo, de su organismo a raya, entonces las encías no se quedan detrás. Entonces las encías y los tejidos que sostienen a ese diente también comienzan a tener una inflamación desbordada de repente o mucho más exagerada, más exacerbada, ¿verdad? Entonces, por eso es importante ver cuál es la condición del paciente para poder guiarlo. Me gustaría que nos comentes en tu experiencia, ¿ya llegaste a captar a un paciente que no se conocía diabético o con diabetes y tenía problemas de las encías y gracias a esa consulta contigo se le diagnosticó después diabetes? Netamente, para serte sincera, no, pero sí tuvimos casos en donde el paciente viene, por ejemplo, con una gingivitis exacerbada, una gingivitis que no cura, como curaría en un paciente que no tiene la patología, que no tiene la diabetes. ¿Por qué? Porque es una enfermedad inflamatoria.
Entonces viene con una inflamación gingival mucho mayor que con los cuidados que solemos hacer en un paciente no diabético no cura. Entonces ahí comenzamos a indagar, hacer la anamnesis a ese paciente, hacer todo lo que es la evaluación, las preguntas de rigor, que es muy importante, ¿verdad? Y de esa forma nos dimos cuenta que tras hacer, por ejemplo, como dijeron antes, un análisis de sangre, que es un método súper sencillo y práctico y barato, descubrimos que tenía una prediabetes, por ejemplo. Entonces eso comenzó a justificar el por qué aún de nosotros hacer todos los mecanismos que hacemos para mejorar esa condición no resultaban de la misma manera que en un paciente, por ejemplo, que no tiene la patología, que no tiene la diabetes. Ok, entonces lo más frecuente en la práctica odontológica es ver a los pacientes con diabetes que desarrollan esta condición. Y me gustó mucho ese término que dijiste de bidireccional, o sea, la gingivitis puede indicar que hay diabetes, la diabetes puede indicar o puede desencadenar una gingivitis. Hablaste al principio de los signos primarios o iniciales, pero eso quiere decir entonces que hay complicaciones más graves quizás con una simple inflamación de las encías, una inflamación, una periodontitis. ¿Cuáles serían esas complicaciones que podemos tener si no tratamos esto a tiempo? Asimismo, mi práctica diaria, y si tengo que ser muy honesta contigo, lo que yo más veo son pacientes que ya tienen la patología de diabetes, en especial la diabetes tipo 2, ¿verdad? En donde vemos pacientes que acuden con una periodontitis ya instalada. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos pacientes con pérdida de hueso, con abscesos periodontales, con recesión de encía, pus en las encías. Entonces ese es más nuestro día a día. También está íntimamente relacionado a pacientes que no están pudiendo controlar bien su azúcar en sangre. Entonces hacen trampitas de repente y el primer signo hace, por ejemplo, una infección gingival. Entonces uno comienza a hablar con el paciente y a preguntarle, y si ahí cae la verdad, en que sí, me porté un poquito mal, de repente no estuve consumiendo lo que tenía que consumir en cuanto a alimentación, o no estuve haciendo el ejercicio que tenía que haber hecho. Entonces ahí se empiezan a ver los efectos negativos, ¿verdad? Y lo que más vemos son características y signos de periodontitis, que es cuando ya tenemos una pérdida ósea, en donde el diente también ya comienza a aflojarse y a tener ya signos de inflamación mucho más severas. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes, independientemente de cuál sea el tratamiento que nosotros vamos a iniciar, porque cada caso es diferente, entonces siempre destinamos un cierto tiempo a enseñarle a los pacientes, bueno, así vas a tomar tu pastilla, así te vas a aplicar tu insulina, esto tenés que comer, esto conviene más, esto tenés que realizar de actividad física, pero capaz nos olvidamos de algo muy importante, los cuidados que tienen que tener los pacientes, así como todos, a nivel bucal. Sería importante incluir esto también ya desde el vamos en la consulta cuando hacemos el diagnóstico de diabetes. Sí, de hecho que hay países que incluyen la parte periodontal o la evaluación periodontal dentro de lo que sería el ABC del paciente diabético. Así que definitivamente. Y es uno de los pilares de la periodoncia, que es mi especialidad. ¿Cuál? Enseñarle al paciente cuáles son los tips, porque acordémonos que cada paciente es independiente y es diferente uno a otro. Entonces todos tienen necesidades diferentes y dentro de esas necesidades es nuestra obligación, ¿verdad?, ver cuáles son los factores de riesgo que tiene ese paciente y con esos factores trabajar para darle los tips para que esa persona pueda encontrar la manera de mantener su salud oral. Excelente, muy claro todo y súper importante. Justamente por eso decidimos abordar este tema, porque ya sabemos los temas que son frecuentes en la semana del Día Mundial de la Diabetes, los tejidos a los que afecta, pero las encías también son afectadas o pueden ser afectadas por esta enfermedad, y de eso nos está hablando hoy la doctora Claudia Villalba. Muy interesante, muchísimas preguntas también por hacer, pero antes nos vamos a una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta hablando de diabetes y salud bucal. Tus Radios es la app donde escuchas y ves todo lo que querés en un solo lugar.
toda la actualidad con Venus, Radio y TV. Los clásicos con Aspen, Radio y TV. Y las noticias más resaltantes en La Unión, Radio y TV. Además de canales exclusivos de música sin cortes 24/7. Descarga la app Tus Radios en tu smartphone y disfruta de toda la mejor compañía en un solo lugar. Temas de interés general, con el análisis y el debate que te mantienen prendido a la pantalla. Con Marcos Álvarez, Rubén Ovelar y Óscar Ferraro. La noche menos pensada, martes y jueves a las 21 horas por Unión TV. Los días son muy buenos si empiezan con Aspen. Empezamos juntos el día con toda la actualidad. La media mañana se enciende con un gran viaje sin final. Y el mediodía nos encuentra con nuestros clásicos favoritos. Aspen 102.7, pura música. Sabemos que vivir con diabetes o enfrentar el reto del sobrepeso no es fácil, pero no tenés que hacerlo solo. El doctor Federico Fariña y el doctor Andrés Jiménez te ofrecen un enfoque personalizado para el control de la diabetes, el manejo del peso, alteraciones del metabolismo, combinando nutrición, actividad física y los últimos avances médicos, porque tu salud metabólica es clave para una vida plena y activa. Te ayudamos a recuperar el control de tu bienestar. Consultorio metabólico de diabetes y obesidad. Tu salud, nuestra misión. Teléfonos 0973 162 162. Estamos de vuelta, señoras y señores. Esto es A Tu Salud, edición especial, digo bien, hoy lunes 11 de noviembre. Estamos a días nada más del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra cada año el 14 de noviembre. Por eso nuestra invitada nos está hablando de un tejido o de una parte de nuestro cuerpo que también puede ser afectado por la diabetes. Les recordamos, ya tenemos un montón de preguntas porque sabía que este tema les iba a gustar, les iba a interesar. Se reflejan las preguntas, pero antes les doy nuevamente el número para que envíen sus consultas o sugerencias de temas, el 0973 410 410. Les repito, 0973 410 410. Nos encuentran en el Instagram @atusalud.paraguay y también les invitamos a que nos sigan en @diabetesparaguay. Tenemos muchísimos saludos también para la doctora y de paso aprovecho para preguntarle cómo le encontramos en redes sociales. Doctora Claudia Villalba y Sanon Dental Art. Excelente, entonces ahí ya saben dónde encontrar a la doctora para ir a revisar, para cuidar de su salud bucal, de la mano de ella, por supuesto, hermosísima es, así que no se van a arrepentir. Pasamos a las preguntas del público. Y por supuesto empezamos como siempre con el doctor Juan Barbosa. Gracias, Federico. Bueno, tengo varias preguntas, algunas para la doctora, las otras creo que nuestros diabetólogos también nos van a empezar a ayudar. Dice la señora Gloria Carrillo, muy interesante el tema de hoy, nos pregunta, ¿las personas con diabetes podemos utilizar los enjuagues bucales? Muchas gracias, Gloria, por tu pregunta. Bueno, antes que nada, como estaba comentando antes, lo ideal sería que el paciente haga una consulta primaria, una primera consulta, donde pueda ser chequeado y pueda ver cuáles son sus necesidades. Con respecto a los tips de higiene, los enjuagues bucales deben de ser prescriptos según la necesidad. O sea, si el paciente piensa que utilizando un enjuague bucal, por ejemplo, va a mejorar la condición netamente de lo que es su limpieza o su higiene oral, no es del todo correcto ni cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que verdaderamente hace que haya una buena higiene oral es el escobado, el cepillado con el cepillo. Y el hecho de tener un enjuague bucal hace que el paciente sienta un confort que es falso.
También hay en el mercado un sinfín de enjuagues bucales que tienen diferentes químicos que están abocados a diferentes manifestaciones o a diferentes, digamos, necesidades. Entonces es importante tener esa primera consulta para ver cuáles son las necesidades de ese paciente y ahí el profesional va a determinar si ese paciente necesita utilizar un colutorio o un enjuague bucal medicado con X droga, o si simplemente con un enjuague que va a ser de uso diario es suficiente. Pero definitivamente el enjuague bucal no reemplaza lo que es el cepillado y el uso de hilo dental, que es lo que para mí es lo básico y lo que realmente el paciente tiene que manejar correctamente, ¿verdad? Gracias, doctora. Entonces podemos decir que el enjuague bucal es un complemento del cepillado, es un complemento, no un reemplazo. Así excelente. mismo. Juan, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí. Me pregunta Carmen de Mariano Roque Alonso, ¿cuáles son los síntomas de la diabetes? Me dijeron que orinar mucho podría llegar a ser diabetes. Esa es la consulta que nos tienen. Bien, esa pregunta ya la vamos a agarrar nosotros para responder directamente hasta Mariano Roque Alonso, y me va a dar una mano el doctor Andrés para aclararnos un poco y hablarnos de los síntomas que nos pueden hacer pensar que la persona tiene o no diabetes. Bueno, un saludo primero a la ciudad de Mariano Roque Alonso. Carmen, gracias por escribirnos al WhatsApp. Bueno, efectivamente la orina, o sea, orinar frecuentemente podría ser uno de los síntomas de la diabetes. A esto se debe sumar, por ejemplo, pérdida de peso, que nos explica el por qué la persona empieza a bajar mucho de peso en tan poco tiempo. Luego tenemos la persona que tiene sed demasiado, o sea, que todo el tiempo quiere tomar sed, también de repente empieza a tener más hambre y bueno, orinar frecuentemente. Entonces le digo a Carmen que consulte con el médico para diagnosticar o descartar diabetes. Es muy importante conocer nuestro cuerpo y cómo funciona, entonces cualquier anomalía que detectemos es muy importante prestar atención y que eso nos lleve a ir a la consulta. Emilio también, por supuesto, tiene sus preguntas. Emilio, te escuchamos. Sí, quisiera preguntarte, doctora, más hacia el lado mío, que es la pediatría. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son los primeros problemas que podemos comenzar a tener los pacientes más chiquititos? ¿Cuáles son las señales de alerta a un odontólogo para decirle, mira mamá, yo te sugiero comencemos a revisar la boquita de este pequeño? Primero que nada, como estamos hablando, la salud gingival, ¿verdad? Una inflamación de las encías, vamos a empezar a ver que las encías se van a mostrar mucho más rojitas, se van a mostrar abultaditas. De repente el niño va a comer una manzana o un alimento duro y va a quedar sangre alrededor del alimento, ¿verdad? Y por supuesto la presencia de caries dentales, ¿verdad? Que es todo esto que son patologías bacterianas, ¿verdad? Que lo que hacen es demostrarnos que está habiendo un desequilibrio en la boca de ese niño, que está habiendo una disbiosis. La disbiosis vendría a ser un desequilibrio en todo lo que es la flora bacteriana bucal. Entonces, algunas bacterias que son más patógenas o que causan una enfermedad comienzan a florecer más que aquellas bacterias que tienen que estar normalmente en la boca, ¿verdad? Gracias, doctora. Y muy importante, tengo también otra pregunta que te quiero hacer. ¿A partir de qué edad tenemos que llevar a los chicos a la consulta odontológica? Desde la salida del primer diente. Los pediatras ahora están súper afilados con esto, ¿verdad? Y bueno, y sabemos que el primer dientecito que sale tenemos que higienizar, tenemos que limpiar, también el uso de las mamaderas y de los biberones nocturnos que se le coloca a las mamaderas también son elementos muy importantes a tener en cuenta. ¿Para qué? Para que ese niño no comience a hacer caries de biberón o caries rampantes, ¿verdad? Que son los primeros signos de las disbiosis bacterianas que podemos presentar en boca. Así que desde el primer dientito que sale ya es aconsejable ir a la consulta. Eso es súper importante porque a veces uno duda, ¿cuándo le llevo ahora, espero más? Y mientras no le llevo empezamos a hacer un montón de cosas, sí. Y en vez de ofrecerles beneficios estamos perjudicándoles sin saber. Y ahí, pasamos, sí, perdón, discúlpame. te escuchamos. Y una cosa que
quiero acotar es que es muy importante para los padres y para los niños comenzar a tener ese hábito. Entonces muchas veces esa primera consulta, por más de que no sea una consulta netamente odontológica para hacer un tratamiento específico, es súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a crear un hábito en ese niño que después en el futuro va a hacer que como adulto tengan menos presencia de patologías, de enfermedades bucales. Y de paso quiero darles un mensaje muy importante: no amenazarles a los chicos, te voy a llevar al dentista cuando se portan mal, o te voy a poner la vacuna, porque eso va en contra de algo que es por nuestra salud y es algo sumamente importante. Y así como nos decía la doctora, nosotros tenemos que fomentar a ese hábito y no amenazarles con que les vamos a castigar de esa manera. Así mismo. Eso también es muy importante para los papis que nos están mirando. El doctor Juan tiene otra pregunta. Juan, te escuchamos. Sí, doctora, los pacientes que se van a someter a una cirugía bucal, diabéticos, ¿tienen un riesgo aumentado de complicaciones? ¿Y qué podrían hacer ellos o qué recomendaciones le da el odontólogo para disminuir estas complicaciones en el caso de que existan? Bueno, es una excelente pregunta. Más que nada dentro de lo que es la terapia periodontal, que es la terapia que está enfocada a tratar las lesiones de las encías cuando el paciente diabético presenta esas lesiones, casi siempre se tiene que ser tratado como un paciente que va a ser como un prequirúrgico. ¿Por qué? Porque el paciente diabético tiene, primero que nada, el mecanismo inflamatorio alterado. Entonces significa que de por sí se va a inflamar más. También sus defensas están, los glóbulos blancos también muchas veces están alterados. Entonces tenemos que sí o sí hacer una profilaxis antibiótica, darle antibiótico a ese paciente días antes, ver qué medicación es la que él consume, para disminuir o retirar esa medicación en el caso que sea necesario. Y casi siempre que el paciente tiene que ser sometido a un raspado periodontal, por ejemplo, que es el tratamiento que se realiza en los pacientes con periodontitis, sí o sí se tiene que hacer un preoperatorio. Esto también conlleva hacer análisis de sangre, hablar con su diabetólogo, que el diabetólogo también pueda autorizar, ¿verdad? Y de esa forma tener una comunicación constante con el médico que le trata. ¿Para qué? Para que el paciente tenga un tratamiento exitoso. Muchas gracias, doctora. Y otro mensaje también que quisiera destacar: hablabas de la profilaxis antibiótica, es decir, cuando el médico, el odontólogo le indica apropiadamente el consumo o la toma de antibióticos. Entonces, consultar con el especialista y no automedicarse. Totalmente. Tengo varias preguntas y voy a empezar trasladándole la pregunta que ya le hacíamos antes de empezar el programa, porque me parece súper importante. Mate, tereré o gaseosa, ¿cuál es mejor o ninguna de las opciones? ¿Y qué precauciones tener con estas bebidas que son tan de nuestra cultura? Y desde mi punto de vista, prefiero el mate, ¿verdad? Preferimos por la cantidad de azúcar, ¿verdad? Y porque son gaseosas que pueden producir también algún tipo de abrasión y demás, preferimos evitar entonces. Así que preferimos el mate. Y incluso cuando tomamos gaseosa, la normal o la sin azúcar. Porque a veces uno pensamos, voy a tomar la cero porque no tiene azúcar, pero igual dijiste un término muy importante: las gaseosas son muy abrasivas. ¿Qué quiere decir abrasiva? Entonces, para explicar a la gente, ya nos quedamos sin tiempo, entonces me aclaras eso y ya está. Abrasiva sería un tipo de alimento, de bebida en este caso, que pueden causar un desgaste en lo que es la superficie del diente, ¿verdad? Entonces, como las gaseosas tienen algunos químicos, también pueden producir un desgaste en esa superficie. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Súper importantes todos los aportes que nos hiciste a nosotros como médicos que vemos constantemente a pacientes con diabetes, y también a los pacientes que están en la casa viéndonos, o a los familiares de pacientes que padecen de esta enfermedad. Muchísimas gracias. Ella es la doctora Claudia Villalba. ¿Algunas últimas palabras? No, y más que nada recalcar, ¿verdad?, al paciente, a los familiares de los pacientes diabéticos, que consulten, ¿verdad?, que hagan un chequeo periódico, para que justamente los profesionales sean los encargados de determinar cuál es su necesidad y que ese paciente así, de esa manera, pueda tener una mejor calidad de vida.
Muchísimas gracias, doctora Claudia Villalba. De esta manera damos por finalizado nuestro tema de hoy, salud bucal y diabetes, un círculo que afecta mucho más que a la sonrisa. Pasamos a nuestro siguiente bloque, que es el de innovación en salud, y va a estar a cargo del doctor Andrés Jiménez. Muy bien, muchas gracias, Federico. La verdad que bastante interesante el tema central de nuestro programa. Ahora pasemos a lo que es innovación, que nos tiene la endocrinología y la diabetología para todos aquellos pacientes que padecen de diabetes. ¿Cuál es la problemática que solemos encontrar en nuestros pacientes? Que ellos deben controlarse siempre la glucosa o el azúcar del dedo. Y ellos se clavan, digamos que los dedos, para poder saber cuál es su situación metabólica. ¿Qué nos trae hoy la ciencia? Nos trae sensor de monitoreo continuo de glucosa. Estamos viendo en pantalla, es una imagen de una captura de cómo se ve la glucosa en 24 horas. El que estamos viendo es un sensor que se coloca en el brazo normalmente, y esto puede cuantificar la cantidad de la cantidad de glucosa que circula en la sangre. Esto es resistente al agua, esto resiste a las temperaturas, a los movimientos, y esto va sensando, es decir, cuantificando la cantidad de glucosa en sangre. Esto lo que hace es evitar que los pacientes continuamente se estén clavando en los dedos. ¿Esto hay en Paraguay? Sí, señora, señor, ya tenemos en nuestro país a disposición. Bueno, más allá de que el paciente tenga que clavarse y este sensor pueda hacer un gráfico de 24 horas, nosotros como médicos diabetólogos podemos observar cuál fue el comportamiento de la glucosa en todo el día, y podemos saber qué comió, qué hizo que pueda subir o elevarse el azúcar en sangre, o si en horas de la madrugada tuvo un bajón, un episodio de lo que conocemos como hipoglucemia. Pero más allá de esta situación, ¿qué hacemos como médicos diabetólogos? Lo que hacemos es intervenir en esta situación. Si el paciente de repente sube mucho su azúcar o de repente baja, nosotros como médicos intervenimos y podemos solucionar o tratar de solucionar esta situación. Porque a medida que el paciente haga picos de glucosa durante el día, es decir, en 24 horas, el paciente podría complicarse. Esto es una innovación que hace años, que años atrás no teníamos, que el paciente no podía acceder a esto, y nosotros como médicos no podíamos acceder a esta información, de una información realmente valiosa que hace que pueda cambiar la situación metabólica de nuestros pacientes. Entonces, Federico, ¿qué nos puedes contar más acerca de este sensor de monitoreo continuo de glucosa? Bien, algo bastante innovador que viene a ofrecerles más comodidad a los pacientes, porque imagínate tener que pincharte todo el tiempo para saber cuál es el valor de glucosa en tu sangre. De esta manera, yo con un simple pinchazo durante 14 días puedo tener registros del valor de mi glucosa en sangre cada 5 minutos de manera automática. Esto es impresionante porque en 24 horas tengo 288 controles de mis valores de azúcar en sangre, y a lo largo de 14 días tengo más de 4000. O sea, qué importante es eso, porque nos ayuda a hacer el seguimiento de los pacientes y sobre todo para detectar los bajones de azúcar que se presentan durante la madrugada. Todos queremos dormir tranquilos, los papás que tienen hijos con diabetes pueden descansar también, entonces pueden utilizar esta estrategia que entra dentro de la innovación en salud en tecnología con relación a la diabetes. Bien, estamos, Andrés, ¿algo más? Sí, no, quiero contar nada más que el doctor Federico, en este momento, en tiempo real, él puede saber la situación de sus pacientes. Él en su teléfono, a través de una aplicación, él está monitoreando continuamente el comportamiento de la glucosa de sus pacientes. Esto es en tiempo real. Bien, justamente eso quiero compartir con todos ustedes. Ya pueden ver el color naranja. Esta es una aplicación por la cual yo de manera remota estoy controlando los niveles de glucosa en sangre de mi paciente. O sea, fíjense la importancia y el cambio que representa esto para los pacientes, porque yo puedo monitorear también sus controles de glucosa en sangre de manera remota y a cualquier hora. Entonces,
termina el programa, le voy a escribir a mi paciente qué está pasando, qué pasó, qué comiste, cuánto te aplicaste de tu insulina, te olvidaste. Entonces, ese tipo de cosas yo puedo hacer, pero para ayudarle a la paciente a mejorar su control metabólico. Bien. Es momento de hacer el resumen del programa del día hoy en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, que es el 14 de noviembre. Hablábamos de la diabetes y la salud bucal. Muy importante destacar que la diabetes afecta a todos los tejidos. Es una enfermedad que se caracteriza por aumento de los niveles de glucosa en sangre por encima de los valores normales y puede afectar, como la glucosa llega a todos los tejidos, puede afectar a todos ellos cuando sobrepasan los valores normales. Por supuesto, son muy frecuentes escuchar complicaciones como la retinopatía, es decir, los ojos, los riñones, las extremidades, las amputaciones, los infartos, los derrames. Esas son complicaciones muy frecuentes, pero hoy te traíamos una complicación que quizás incluso la pueden presentar muchos de los pacientes, pero no lo sabemos, que es la complicación a nivel de la boca, específicamente a nivel de las encías y de todas las estructuras que rodean los dientes. Es por eso que traíamos una invitada que nos hablaba de todas estas complicaciones que incluso cuando se presentan a nosotros, los médicos diabetólogos que atendemos a los pacientes, nos tiene que hacer sospechar de que puede presentar esta enfermedad, o bien cuando tiene alguna complicación a nivel bucal, puede indicarnos que sus niveles de glucosa en sangre están más elevados de lo que deberían para sus objetivos glucémicos. Andrés. Bueno, muy bien, ya cerrando nuestro programa, quisiera saludar a mis pacientes donde yo hago teleconsulta: Ciudad de Caguazú, Ciudad del Este y Limpio. Entonces, saludo a mis pacientes que están sintonizando, que ya me acaban de mensajear. Muy bien, Andrés ya hacía sus saludos. Pasamos también a los saludos del doctor Juan Barbosa. Barbosa, ¿tenemos saludos? Sí, un saludo muy grande a todo el personal del Centro Médico San José y a todos nuestros pacientes. Emilio, ¿algún saludo? A los padres que nos están sintonizando todos los programas, hoy lunes, día especial. Muy bien, 57 minutos pasaron de la hora 20, 25 grados. Afuera está con un viento, las ráfagas de viento están casi a 64 kilómetros por hora, así que cuídense, tomen las medidas y precauciones necesarias. Esto es A Tu Salud, que es presentado por Centro Médico San José y Consultorio de Diabetes y Obesidad. Hoy es nuestro último programa, sí, así como lo escuchaste, hoy es nuestro último programa en este estudio. Desde la próxima semana estrenamos nuevo estudio, señoras y señores, así es que no se pueden perder. El tema también va a estar súper interesante y por supuesto este programa es por y para ustedes, así es que les esperamos el próximo jueves a las 20 horas por La Unión TV en A Tu Salud. Muchas gracias, chau chau.